Y vamos a seguir donde terminamos la clase anterior. Entonces, el último que vi, lo último que vimos en la clase anterior fue fuerza magnética sobre un conductor. Entonces, ¿qué comenzamos viendo en la clase anterior? Vimos que una partícula eléctrica, es decir, o cualquier objeto que tenga una carga eléctrica positiva o negativa, mientras esté dentro de un campo magnético, va a experimentar una fuerza magnética. Eso lo vimos cuando analizamos esta otra ecuación que tenemos acá. Buenas tardes, profe. Buenas. Llevamos mucho, es que yo acabo de entrar. Acabo de comenzar. Ok. Entonces, esta otra ecuación nos dice que cada vez que tenemos una carga eléctrica dentro de un campo magnético que se mueve a una velocidad, vamos a tener una fuerza. Es decir, esa carga eléctrica va a experimentar una fuerza. ¿Qué significa eso en el caso de una corriente eléctrica? Bueno, una corriente eléctrica no es nada más y nada menos que cargas eléctricas en movimiento. Entonces, como una corriente eléctrica son cargas eléctricas en movimiento, una corriente eléctrica va a experimentar exactamente el mismo fenómeno. Y ese fenómeno lo entendemos a través de esta ecuación que tenemos acá, que es una ecuación vectorial. Tenemos la fuerza que experimenta en este caso el alambre conductor. En este caso también tenemos la corriente I. Esta es la corriente eléctrica. Deme un segundo porque mi gato no sé qué quiere. Deme un segundo, disculpen. Tengo 7 gatos. Un gato me estaba llamando. Es que tengo 7 gatos y uno de los gatos me estaba llamando. Ok, entonces, si tenemos un alambre que conduce una corriente I y ese alambre está dentro de un campo magnético, ese alambre va a experimentar una fuerza. Esa fuerza la podemos entender a través de esta ecuación. Nótese que tenemos una corriente I, un vector campo magnético y lo que se denomina un vector de longitud. Aquí tal vez lo más importante en esta ecuación es establecer el vector de longitud. Para establecer el vector de longitud tenemos que entender que la magnitud de este vector es la longitud del alambre conductor. Y su dirección es nada más y nada menos que la dirección de la corriente. Entendiendo eso, hagamos el problema 4. En el problema 4 tenemos este alambre. Este alambre tiene una corriente de 1 amperio y tiene una longitud de 1 metro. Y en este espacio tenemos un campo magnético. El campo magnético es hacia abajo. Entonces, aquí lo que vamos a entender es cómo usamos la ecuación. Entonces, nótese que es esta ecuación, una ecuación muy sencilla. Y bueno, para poder obtener los valores, los vectores, ocupamos establecer un marco de referencia y eso fue lo que nosotros hicimos acá. Establecimos un marco de referencia. Entonces,
Es cuestión nada más de resolver esta ecuación. Nótese que la corriente es hacia la derecha, es decir, la corriente es de 1 amperio y, y le vamos a adicionar el vector unitario cartesiano, que en este caso es I. Entonces, este es el vector unitario cartesiano que multiplica la magnitud de la corriente. Luego tendríamos la corriente I, que también es 1, y el campo magnético. El campo magnético es hacia abajo, es decir, es menos J. Entonces vamos a hacer el producto cruce entre I y J, es decir, vamos a hacer un producto entre dos vectores unitarios cartesianos, con lo que obtenemos este resultado. Esta misma ecuación la vamos a aplicar en este ejemplo, que es el ejemplo del problema 5. Entonces, en este ejercicio dice lo siguiente. Considera el sistema representado en la figura 28.26, es decir, el sistema que tenemos acá. Y un alambre horizontal de 15 centímetros de masa y 15 gramos se coloca entre dos conductores verticales delgados y un campo magnético uniforme actúa perpendicular a la página. El cable es libre de moverse verticalmente sin fricción sobre los dos conductores verticales. Cuando una corriente de 5 amperios es dirigida, como se muestra en la figura, el alambre horizontal se mueve hacia arriba a velocidad constante en presencia de la gravedad. ¿Qué fuerzas actúan sobre el alambre horizontal? ¿Y en qué condición el alambre es capaz de moverse hacia arriba a velocidad constante? Encuentra la magnitud y dirección del campo magnético mínimo requerido para mover el alambre a rapidez constante. ¿Qué pasa si el campo magnético supera este valor mínimo? Entonces voy a dejarlos haciendo este ejercicio por unos minutos y en unos 5 minutos volvemos y sigo haciendo el problema. Este es el problema número 5.
Ok, por ahora nada más resolvamos la parte A. Nótese que se nos está preguntando cuáles fuerzas actúan sobre el alambre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles fuerzas actúan sobre el alambre? El peso, pero ¿Correcto? ¿Cuál más? Bueno, recordemos que por aquí está pasando una corriente eléctrica y hay un campo magnético. Como resultado de la interacción entre las cargas eléctricas y el campo magnético, vamos a observar una fuerza magnética que se va a calcular utilizando esta ecuación. Entonces, ¿cuáles fuerzas están presentes? Dos fuerzas. La fuerza magnética y el peso. Profe, ¿y cómo yo sé que la fuerza magnética va hacia arriba? Mm, excelente pregunta. ahí está en el enunciado. Vamos a ver. Considera el sistema representado, el cable libre de moverse verticalmente. Ok, cuando una corriente de 5 amperios es dirigida como se muestra en la figura, el alambre horizontal se mueve hacia arriba a velocidad constante. Si se mueve a velocidad constante, es porque las fuerzas están en equilibrio. Y si el peso es hacia abajo, y si las fuerzas están en equilibrio, o sea, si el sistema está en equilibrio estático, definitivamente la fuerza magnética va a ser hacia arriba. Gracias, profe. No hay, digamos, es decir, en base a la información que se nos está dando, se puede deducir ese hecho. Ok, vamos a la parte B. ¿En qué condición el alambre es capaz de moverse hacia arriba a velocidad constante? Bueno, nosotros tenemos una velocidad constante cuando estamos ante la presencia de un equilibrio estático. El equilibrio estático ocurre cuando la sumatoria del vector de las fuerzas es igual al vector cero. Esto que tenemos aquí a la derecha es el vector cero. Por lo tanto, el equilibrio estático ocurre cuando esta fuerza es igual en magnitud a este peso. Entonces, para que un cuerpo se mueva a velocidad constante, debe darse esta condición o equilibrio estático. En la SEP nos preguntan, encuentre la magnitud y dirección del campo magnético mínimo requerido para mover el alambre a rapidez constante. Bueno, si el alambre, para que haya equilibrio estático, la magnitud del peso debe ser igual a la magnitud de la fuerza magnética. Si igualamos ambas ecuaciones y despejamos el campo magnético, obtenemos el campo magnético necesario para que las fuerzas estén en equilibrio. Y si las fuerzas están en equilibrio, el alambre se puede mover a rapidez constante. En la D preguntan, ¿qué pasa si el campo magnético supera este valor mínimo? Bueno, si el campo magnético supera ese valor, la fuerza magnética va a ser mayor que el peso, por lo que el alambre se va a comenzar a mover hacia arriba en un movimiento uniformemente acelerado. Ahora bien, nótese esta ecuación. Esta ecuación no está escrita en forma diferencial. Es decir, esta ecuación no aplica cuando lo que tenemos son vectores de longitud que que pueden ser variables. Es decir, si el vector de longitud es variable en dirección o en magnitud,
deberíamos utilizar esta ecuación que tenemos acá. Repito, vamos a escribir eso otra vez. Si el alambre no es constante en dirección, si el alambre no es constante en dirección o en magnitud, utilizamos esta ecuación en particular. Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar cuando el alambre tenga una dirección variable. Es decir, veamos un ejemplo. Veamos, por ejemplo, podríamos pensar, por ejemplo, en un alambre de este tipo. Si el alambre es recto, no hay problema, porque nosotros podemos definir el vector de longitud con facilidad. Pero si el alambre no es constante, tenemos que integrar. Por ejemplo, si un alambre es así, digamos, tiene una forma como esta, tenemos que integrar a través del alambre, en lo que se conoce como una integral de línea. Entonces, esta integral que tenemos acá es una integral de línea. ¿Alguna pregunta? Ok, si el alambre tiene, digamos, si el alambre tiene una dirección que es variable, como este caso, nosotros aquí ya vamos a utilizar lo que son estas ecuaciones, integrales de línea. Entonces, nótese cómo, en este caso, lo que vamos a hacer para calcular la fuerza es calcular la integral de línea a través de todo el alambre. Entonces, en este ejercicio se nos presenta lo siguiente. Un alambre doblado en un semicírculo de radio R forma un circuito cerrado y transporta una corriente I. El alambre yace en el plano XY y un campo magnético uniforme se dirige a lo largo del eje Y positivo, como en la figura 2820. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre la porción recta del alambre y sobre la porción curva. Entonces, nótese en este ejercicio que lo que queremos es calcular la fuerza que experimenta la parte recta y también la parte curva. Yo ya les dije que para la parte recta vamos a utilizar esta ecuación, que fue esta ecuación. Entonces, esta ecuación se utiliza para las partes rectas. Pero si queremos hacer el cálculo de la fuerza para las partes curvas, vamos a utilizar esta otra ecuación que tenemos acá. Entonces, esta ecuación la utilizamos para las partes curvas. Y esta ecuación que vimos acá la utilizamos para las partes rectas. Entonces, vamos a hacer el cálculo para la parte recta.
tenemos esta ecuación porque es un segmento recto y como es un segmento recto utilizamos esta ecuación. Y el vector de longitud tiene la dirección de la corriente es hacia la derecha, por lo tanto el vector es el vector unitario cartesiano I. Y la longitud de este vector es la longitud del alambre, que es 2R. Y la corriente es I. Y también tenemos el campo magnético que es hacia arriba, tiene una magnitud de V y tiene una dirección de J, porque es hacia Y positivo. Si hacemos este cálculo, obtenemos este vector de fuerza. Ahora bien, para la parte curva, nosotros vamos a utilizar esta otra ecuación. De hecho, cada vez que vean un alambre curvo, vamos a utilizar la ecuación en forma integral. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a utilizar la ecuación en forma integral. La corriente I, esta magnitud, siempre es la misma. Entonces podemos sacarla de la ecuación. Es igual a I mayúscula. Lo que es bastante intrincado es este dl, porque dl es la dirección de la corriente y si observan la corriente en este punto, aquí va hacia la izquierda, pero aquí en este punto va hacia abajo y aquí en este otro punto va hacia arriba. Entonces, nótese cómo la corriente tiene una dirección que es variable. Eso es lo que hace este ejercicio bastante intrincado de resolver, porque la dirección de la corriente es variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este ejercicio? Bueno, vamos a analizar y determinar este diferencial del vector de longitud. Nótese que la magnitud está clara. La magnitud de este diferencial de longitud, que en este dibujo se ha denotado como ds, pero aquí a la derecha yo lo denoté como dl. Nótese que este segmento diferencial de segmento de arco se denota o se escribe como el producto del radio por el diferencial del ángulo. Esta ecuación se deriva de la ecuación del segmento de círculo. Digamos, si ustedes tienen cualquier círculo, ustedes deben saber que el segmento, que el círculo, la longitud del segmento de ese círculo se calcula de la siguiente forma. Es igual a S es igual a R por el ángulo. Seguramente habrán visto esa ecuación. Tal vez la vieron diferente. Lo que pasa es que este ángulo que tenemos en esta ecuación está en radianes. Entonces, esta ecuación es la ecuación del segmento de arco. Si ustedes toman esta ecuación, de hecho no estamos utilizando S sino L, y le derivan a ambos lados, obtienen la magnitud del diferencial del vector de longitud. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es analizar, bueno, aquí tenemos el análisis, y nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos calcular esta dirección a través de este vector unitario que tenemos acá. Es un vector unitario porque si calculamos la norma o magnitud es igual a 1. Entonces, este vector nos va a dar la dirección y esta otra parte nos da la magnitud. Eso se obtiene, digamos, al dibujar, digamos, aquí lo que hicimos fue, tenemos aquí un ángulo cita que se transfiere a este ángulo y tenemos un vector que tiene una longitud unitaria. Entonces, en J tenemos coseno de cita y tenemos otro vector que está en menos i y que es igual a seno de cita. Resolvemos la integral y una vez que resolvemos la integral, llegamos a esta conclusión.
Y al final lo que podemos hacer es venir y sumar ambos valores. Vamos a sumar, podemos sumar ambas fuerzas, pero nótese que se nos pide únicamente en el ejercicio, vamos a ver, la magnitud y dirección de la fuerza que actúe sobre la porción recta y la porción curva. Entonces podríamos sumarlo. Solo me causa curiosidad cuánto podría dar. Vamos a ver. Porque no lo están pidiendo. Este fue un cálculo. Y el otro cálculo que nos dio al final fue este. Entonces, nótese que esto se puede escribir de esta forma. Ay, qué interesante. ¿Qué pasos si sumo ambas fuerzas? Esta es sobre la porción recta. Y la otra es sobre la porción curva. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto da esa suma? Curiosamente da cero. Qué interesante. Tal como lo dijo Andrés Sancho en el chat, da cero. ¿Qué significa eso? Bueno, que la fuerza neta sobre todo el alambre es cero. Interesante. Ok, esta sería la clase sincrónica por el día de hoy. A continuación les voy a enviar la presentación de la clase asincrónica número 2, que igual va a tener un problema, un ejercicio y, y una serie de videos para que ustedes en forma sincrónica digieran la materia. Profe, ahí viene la actividad asincrónica. ¿Cómo? La, la, la presentación que usted nos envió la vez pasada había una actividad asincrónica. Correcto, es una tarea muy sencilla, es un problema que es para entregar el 18 de abril. Si para ese momento no se ha habilitado el, el mediación virtual, me lo envían al correo. Ok, entonces le damos chance hasta el 18. La fecha límite para entregar la tarea es el 18. Ya está habilitado para... La tarea de la clase asincrónica número 1, la de la clase anterior, ¿verdad? La de la semana Ya, anterior. profe, si uno ya la tiene, ya la puede enviar. A mi correo. Y les aconsejo que me la envíen a este correo. Félix. Bueno, ¿se la pasamos a su correo o la subimos a medición? No, porque mediación no está habilitado todavía. Entonces, envíenmela al correo. Recuerden poner el nombre de ustedes nada más. Y el canal. Profe, y para la actividad sincrónica de esta semana, digamos, o sea, de esta clase, Habría también una tarea pequeñita, sencilla, también. pero ¿para cuándo sería más o menos? No sabe. Para la siguiente semana igual. Ah, bueno, que siempre se mantiene el... Sí, es decir, no, más bien, 18 de abril a medianoche. Sería para el 25 de abril a medianoche. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, La número 2 es para el 25. correcto, Y esta está en lo que usted nos va a pasar. correcto. Ya se los paso.
Esto sería también individual, ¿verdad? Sí, es individual, todas son bueno, creo que todas van a ser individuales. Lo único es los problemas de desarrollo modificado, esos son en pareja, si uno quiere, ¿verdad? Correcto, son en pareja. Pero todavía estamos a... El primer problema de desarrollo modificado es para final de mes. A final de este mes. Y el primer examen corto es a principios de mayo. Ok, ¿alguna última pregunta? Esas fechas están en mediación, es que yo creo que en la carta no las había, no estaba. Eh, todas las fechas están en la carta al estudiante. Ujú, están en la carta al estudiante.